Doctor, nuestra compañera está teniendo problemas para conectarse, pero ya se conecta. Ok. Nosotros les vamos a presentar trabajo de parto normal, episiotomías y porpeo fisiológico. Y pues el equipo está conformado por mis compañeras Vanessa, Carla, Ana Paula y yo, Madeline. Y bueno, pues comenzando con la definición, el parto pues es un proceso que va a conducir al nacimiento del niño. Este comienza con el inicio de las contracciones uterinas regulares y va a terminar cuando ocurre el proceso de alumbramiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Y pues bueno, pasando a las características del parto normal, la definición estricta de parto pues son las contracciones uterinas que van a provocar el desgaste y la dilatación del cuello uterino. Y esta se va a dividir por pues etapas y fases. En la primera etapa del parto vamos a tener la fase latente. En esta pues es en el punto en el que la madre percibe las contracciones y va a alcanzar una dilatación de entre 3 a 5 centímetros. En la fase latente prolongada es en aquella por lo regular en nulíparas en el que supera las 20 horas y 15 horas en multíparas. Y bueno, pues ya pasando a la fase activa, en esta ya va a haber dilatación cervical de 3 a 6 centímetros, va a haber presencia de contracciones uterinas y va a representar el umbral para el parto activo. En la fase de transición, el cuello uterino ya se va a dilatar completamente, las contracciones van a ser fuertes y van a durar entre 60 y 90 segundos, perdón, y se va a presentar cada pocos minutos. Y bueno, pues ya pasando a la segunda etapa del Madeline, parto. perdón, antes de que continúen, ¿tienes más o menos cuánto dura cada fase, la fase latente y la fase activa, en multíparas y nulíparas? No, pues nada más pusimos eso de la fase latente, que en nulíparas duraba pues alrededor de, superaba las 20 horas. Cuando es prolongada, entonces Ujú. normalmente no sabes cuánto dura. La fase latente no, así normal no.
Ok, miren, ¿por qué es importante esto? Les van a llegar pacientitas con contracciones uterinas, entonces ellas les van a preguntar, oiga doctora, ¿en cuánto tiempo más o menos cree que ya me vaya a aliviar? ¿Verdad? Y eso obviamente va a depender de cada paciente, ¿no? No todas las pacientes son diferentes, pero cuando ustedes tengan una paciente en trabajo de parto fase activa, ¿hasta cuándo van a decir, sabes qué, va avanzando muy bien tu trabajo de parto o sabes qué, tu fase latente, pues ya duró mucho, te vamos a hospitalizar, ya me dijiste las, la duración máxima, pero sí es importante que sepan la duración normal de cada etapa, ¿sí? Entonces, al, caray, ¿alguien de ustedes sabe cuánto dura cada etapa, la fase latente y la fase activa aproximadamente en nulíparas y multíparas? La fase, la fase latente en nulíparas yo había leído que podía durar hasta 20 horas porque la dilatación era más o menos 1 punto y creo que 1 centímetro por hora y la fase activa podía durar hasta 14 horas, pero no sé si lo leí bien. Ok, bien. Como les digo, va a depender de cada paciente, pero sí es correcto. Entonces, si estamos hablando de 1 centímetro por hora aproximadamente, ¿cuánto debe de durar aproximadamente el trabajo de parto desde que inician las contracciones efectivas? ¿Cuáles serán las contracciones efectivas? Aquellas que se presentan de 3 a 5 por 10 minutos con duración de 1 minuto cada una. Ok, entonces, fíjense bien, eso es bien importante. Deben de ser dolorosas, ¿sí? El dolor, pues, es muy diferente y varía entre cada paciente. Cada mujer tiene un diferente umbral del dolor, pero generalmente son dolorosas, ¿sí? Son constantes. ¿Qué quiere decir? Que le da una contracción y después de que termine la contracción, descansa el útero y vuelve otra vez a tener otra contracción, ¿sí? Si la paciente tiene una contracción cada 10 minutos o una contracción cada 20 minutos, no es un trabajo de parto activo. Y eso es importante que se lo expliquen a las pacientes, porque van a llegar pacientes que le van a decir, no, yo tengo dolores desde el día de ayer, ¿verdad? Y pues no, o sea, una paciente que tiene dolores de 2 días de duración, pues eso no es normal. Tiene que preguntar, hacer un buen interrogatorio de cómo son las contracciones, cuánto le duran, cada cuánto le duran, ¿sí? Y con eso ya ustedes van a definir exactamente si la paciente ya inició con su trabajo de parto o no, ¿sí? Entonces, contracciones dolorosas, constantes, ¿sí? Irregulares, son pacientes que ya están iniciando en un trabajo de parto ya regular. Y de ahí ya podemos ver si la paciente entró en un trabajo de parto activo o no, ¿sí? ¿Y tienen alguna duda hasta aquí? Sí. Entonces, en fase latente, o sea, sí, lo normal sería menos de 20 horas, ese sería como, o sea, es que no me sé el promedio, bueno, perdón, me estoy trabando. No sé cuánto dura en promedio, yo solo había visto que lo normal era menos de 20 horas, entonces, ¿sí nos quedamos con ese concepto de que menos de 20 es normal? Ok, miren, vamos, les voy a encargar de tarea para la próxima clase. Hay una curva, ¿sí? Que es normal, que en donde van ustedes, donde van a ver la aceleración de lo que es el trabajo de parto activo y la dilatación en centímetros, ¿sí? Y ya de acuerdo a esa curva, no sé si por ahí la tengan o en alguna de sus presentaciones, la verdad es que no la vi en ninguna de sus presentaciones. Es Sí, una curva donde se representa la dilatación y el número de horas. Era la que traía de que en la fase latente quedaba como 2 centímetros y el tiempo era hasta 8 horas, ¿no? Ok, miren, si no la traen por ahí, de todas maneras se las voy a encargar de tarea. O sea, es importante que la conozcan porque ustedes también la van a utilizar en el partograma.
Tampoco vi el partograma por ahí en sus presentaciones. Es un documento que es muy útil para todos los que atendemos pacientes en trabajo de parto, en donde se va registrando tanto la frecuencia cardíaca fetal, el número de contracciones que va teniendo la paciente y la dilatación que va teniendo. Entonces ahí se va formando una curva y ahí vamos a ver si el trabajo de parto está avanzando de forma normal o no, ¿sí? Entonces es importante conocer tanto la curva de Friedman como el partograma, ¿sí? Se los explicaría mejor de una forma más gráfica, porque ponerlos en número de horas no le van a entender sencillamente para decirles, no, pues la fase latente dura tanto y a las tantas horas ya debe ser ya prolongada, ¿no? Como pusieron aquí 20 horas en Ulíparas. Tienen que conocer también cuántas contracciones están teniendo. Entonces es importante que conozcan esa curva. ¿Ah? Sí, Sale, vale. Entonces, si quieren, continúen. Ok. Bueno, pues ya en la segunda etapa del parto, esta pues va a comenzar con la dilatación cervical completa y va a finalizar con la salida del feto. La duración media es de aproximadamente 50 minutos para nulíparas y alrededor de 20 para multíparas, pero pues en realidad esto es muy variable. Y pues en paciente que tenga una paridad superior con vagina y perineo previamente dilatados, con 2 o 3 esfuerzos de expulsión después de la dilatación cervical completa, puede ser pues suficiente para que se lleve a cabo el parto completo. Y en pacientes que tengan la pelvis contraída o que el feto sea grande o con muchos esfuerzos de expulsión, la segunda etapa pues puede ser más prolongada. Y pues bueno, ya en la tercera etapa, ya después que nace el bebé y que la mamá ingresa a la tercera y última etapa del trabajo de parto, va a ocurrir la eliminación de la placenta. Esta etapa generalmente dura desde unos minutos hasta media hora y pues va a incluir la expulsión de la placenta fuera del útero a través de la vagina. Ok. El alumbramiento, ¿cuántos tipos de alumbramiento hay, Madeline? Pues creo que era como completo. No, No. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que sepa cuántos tipos de alumbramiento hay? ¿se refiere a expectante o activo? ¿O a los tipos? No, sí se refiere a eso, ¿no? Son 5. Ah, caray, ya me salieron más. A ver, Carla, Pues, ¿cuáles son esos 5? Bueno, yo había leído que era el espontáneo, el activo, dirigido, manual y corregido. ¿El corregido cuál es, Carla? A ver, explícanos. O bueno, no, o sea, más bien, pues serían los dos de que, pues, como la cara de la placenta que sale, o sea, el de Schulze, creo, y Duncan. No, 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 esas son las caras de la placenta. Son 3, ¿sí? Espontáneo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el alumbramiento espontáneo? pues como la expulsión fisiológica, ¿no? En el que no se utiliza como alguna maniobra. Ok, ¿y cuál sería el alumbramiento dirigido? Cuando se administra un uterotónico a la... Es correcto, cuando se administra un uterotónico, ¿sí? Generalmente, ¿qué utilizamos? Pues ya lo vimos, oxitocina, ¿verdad? Bien. ¿Y en el espontáneo? No se utiliza nada, ¿sí? ¿Es correcto o no? Sí, Bien, solito se desprende la placenta. Es importante que sepan esto porque luego llegan y les preguntan, ¿qué tipo de alumbramiento fue? Sobre todo las enfermeras cuando atienden un trabajo de parto.
Y ustedes, al momento de estar sosteniendo el cordoncito para que vaya saliendo la placenta, le dicen, no, pues es que es un alumbramiento dirigido porque pues yo aquí estoy dirigiendo la placenta. Y no, la placenta no se dirige, ¿sí? Es un alumbramiento dirigido porque se le pone oxitocina para que se desprenda la placenta. ¿En qué casos utilizamos oxitocina para que se desprenda la placenta de una forma más rápida? Yo he visto que se puede utilizar en casos de que la hemorragia sea muy abundante. Así es. ¿Y en qué casos lo utilizamos de rutina? Siempre lo usamos de rutina en las cesáreas, ¿sí? Inmediatamente después de que nace el bebé en las cesáreas, utilizamos oxitocina para que se desprenda de una forma más rápida la placenta, porque acuérdense que tenemos abierto el útero, entonces lo que queremos es que salga lo más rápido posible para nosotros poder cerrar el útero y hacer la histerorrafia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuál sería el tercer tipo de alumbramiento? Cuando ustedes están teniendo un parto y se les rompe el cordón, se queda la placenta adentro y tienen que sacarla de forma manual, ¿sí? Ese sería el tercer tipo de alumbramiento, ¿sí? Generalmente cuando tenemos una paciente en parto y que por alguna razón se rompe el cordón, tenemos que pedirle al anestesiólogo para que cede un poquito a la paciente y poder nosotros sacar la placenta, meter la mano dentro del útero y poder sacar la placenta de forma manual, ¿sí? Entonces, esos serían los tres tipos de alumbramiento, ¿vale? Sí. Ok, sale, continúa, doctor. Disculpe, doctor, tengo una duda. Dígame. Bueno, igual estoy mal, pero bueno, yo me había quedado con la idea del semestre pasado que siempre teníamos que corroborar que saliera la placenta con la técnica manual. ¿Eso no es cierto entonces? Es totalmente falso y en este momento, sobre todo con la cuestión de la violencia obstétrica, si tú le metes la mano a todas las pacientes para corroborar que no tienen restos placentarios, te pueden hasta demandar. No, eso no es correcto. De hecho, aumentas el riesgo de infecciones. Si sale la placenta completa y tú la vas a ver y tú vas a saber cuántos cotiledones tiene la placenta normalmente, sí lo sabes, ¿verdad? No, ahorita no recuerdo bien. Bueno, entonces hay que leerlo. Tienen que contar Ok, cuántos cotiledones tiene la placenta y si sale completa, no hay necesidad de hacer una revisión manual. Es muy doloroso, aumenta el riesgo de infecciones y obviamente aumenta el riesgo de una reacción vasovagal en la paciente. ¿Sale? ¿Vale? Eso se hacía antes. Hay gente que lo sigue haciendo, pero por favor ustedes no lo hagan. muy bien, muchas gracias. ¿Sale? Doctor, otra Dígame. pregunta. Ok. Ya sea que hagamos un manejo dirigido o expectante, o sea, si es espontáneo, de todas maneras vamos a realizar la maniobra de Brand Andrews, ¿no? Sí, claro. Ok. Está bien. Ya sobre eso. Bien. Continúa, doctora. Y bueno, pues el tratamiento para la primera etapa pues va a depender de las necesidades de la paciente, pero por lo regular es como el alivio del dolor. Se debe de monitorizar, perdón, pues el feto en el intraparto. En ausencia de cualquier anomalía, debe de comprobarse el ritmo cardíaco fetal después de una contracción, pues cada 30 minutos y ya cada 15 minutos cuando inicie la segunda etapa. Y para el monitoreo materno, pues tenemos que monitorizar la temperatura, el pulso, la presión arterial. Estos pues se van a evaluar cada 4 horas y las contracciones uterinas se pueden evaluar de manera manual y esto pues nos va a dar pues cuanti y cualitativamente la revisión. Ok. Y bueno,
También tenemos que tener en cuenta la ingesta oral. Se dice que pues, los alimentos y los líquidos ya no deben bueno, ya no se les debe de dar a partir de cuando ya empiece pues en el trabajo de parto activo, ya que pues podría, al no ser digeridos adecuada pues rápidamente, pues van a permanecer en el estómago y pues no se van a absorber y pueden ser vomitados o aspirados. Pues también en cuanto a los líquidos intravenosos, pues se va a mantener por lo regular un sistema de infusión intravenosa y en el caso de que sea un trabajo de parto prolongado, se le debe de administrar glucosa con sodio y agua a una velocidad de 60 a 120 mililitros por hora para ayudar pues, a evitar la deshidratación y la acidosis. Ok, mira, doctora, eso ha cambiado un poquito. De hecho, hay una guía de práctica clínica que se las voy a compartir, en un ratito más, si lo encuentro en el celular, se los pongo en el grupo, que es la atención del parto amigable, ¿sí? En esa guía de práctica clínica nos menciona que no debemos de restringir los líquidos en el trabajo de parto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Ya están cambiando mucho las formas de atender a las pacientes en trabajo de parto. Antes, pues todavía cuando yo hice la residencia era hacerles tricotomía a todas, su enema, llegaban, no las dejaban pararse para nada, no las dejaban caminar, no les dejaban tomar líquidos, no las dejaban ver a sus familiares, y pues es algo que está cambiando, ¿sí? Definitivamente no está cambiando drásticamente porque todavía no tenemos las formas o eh, digamos, los lugares adecuados para que la paciente esté con su familiar, como ocurre en otros países, en donde la paciente está en un cuarto con su familiar acompañada, monitorizada, ingiriendo líquidos o alimentos, dieta, pues, blanda. Entonces, esto ya está cambiando, pero definitivamente no se les debe de negar la cuestión de ingesta de líquidos vía oral, ¿vale? A menos que obviamente la paciente llegue con una indicación de cesárea, pues obviamente pues ahí sí la vamos a mantener en ayuno, pero definitivamente una paciente en trabajo de parto lo que necesita definitivamente pues son calorías, ¿verdad? Continúa, por favor. Ok, de acuerdo. Y bueno, en cuanto a la posición materna, pues pues la paciente debe estar de la manera que pues esté más cómoda y nada más decía que se debe de evitar la posición supina para impedir pues la compresión aortocava y pues una silla puede resultar cómoda y beneficiosa para la paciente. En cuanto a la ruptura de membranas, pues en el libro venían los beneficios de la miotomía, eran pues un parto más rápido, la detección temprana de líquido teñido de meconio y pues la oportunidad de aplicar un electrodo fetal o insertar un catete de presión en la cavidad uterina para el monitoreo, pero no sé si eso también ya no está indicado. Mira, debe de hacerse bajo una indicación médica. ¿Qué se hacía antes? Llegaba la paciente a admisión de tococirugía y decían, ya queremos que esta primi salga rápido, ¿no? Y le rompían las membranas. ¿Qué pasaba? Que muchas pacientes ni siquiera tenían un trabajo de parto activo, tenían 1 o 2 centímetros de dilatación y al ratito la teníamos ahí con una coreomioitis, ¿sí? O ya con problemas de sufrimiento fetal o con el riesgo de un prolapso de cordón. Entonces, de rutina definitivamente no se debe de hacer. Como dice ahí, puede ser diagnóstica. Definitivamente la cuestión de los electrodos fetales, por lo menos en medios institucionales, no los tenemos, ¿sí? Entonces son pocas las veces que hacemos o que debemos de hacer este procedimiento. No niego que haya médicos que todavía lo hagan de rutina, pero realmente pues es un riesgo más para la paciente, más de lo que realmente los beneficios que le puede dar, ¿sí? Si tú estás monitorizando la frecuencia cardíaca fetal, no necesitas estar haciendo ruptura de membranas para ver si tiene meconio, ¿sí? Si ella ya tiene una ruptura espontánea, bueno, pues ya te vas a dar cuenta, pero definitivamente tampoco el meconio te va a definir
si la paciente la tienes que mandar a cesárea o no, a menos que tenga ya alteraciones del bienestar fetal, ¿sí? Pero definitivamente de rutina no se debe realizar. Muy bien, gracias. Bueno, y pues en cuanto a la vejiga urinaria, pues la distensión de la vejiga puede dificultarnos pues que el bebé descienda de la parte fetal anterior, puede provocar hipotonía y también infecciones en la vejiga. Durante el parto, pues la región suprapúbica se necesita inspeccionar y palpar pues periódicamente para detectar pues si tiene distensión la vejiga. Si nosotros la palpamos, pues la vamos a palpar encima de la sínfisis del pubis y pues si vemos que está llena se debe pues indicar a la paciente que orine y pues si la paciente, si no es posible que la paciente orine, a veces, según yo eso se decía antes, era cuando pues ponían sondas. Ahorita, según yo, ya también por lo de la violencia obstétrica y eso, pues no lo realizan mucho, pero pues no estoy segura. Es más que todo una indicación médica también, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen oxitocina, es muy frecuente que hagan retención urinaria. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, hay que detectar los datos de una vejiga que a veces no se vacía de forma normal y la paciente en trabajo de parto a veces no se da cuenta que tiene ganas de orinar por la misma compresión del bebé. Pero sí, más que todo es una indicación médica. Si hay necesidad de cateterizarla, se realiza sin ningún problema, obviamente comentándole a la paciente que se tiene que realizar el procedimiento, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y bueno, pues en cuanto a evaluación inicial, pues principalmente se necesita estar registrando la presión sanguínea materna, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, también el ritmo cardíaco fetal. Esto pues lo vamos a evaluar mediante el Doppler, ya sea portátil o pues una ecografía o también el fetoscopio. Y pues llevar pues el registro del embarazo, pues esto para evitar alguna complicación. Pues en la mayoría de los casos se va a realizar se va a realizar a menos que haya como, por ejemplo, un exceso de sangrado, es cuando no realizaríamos el examen cervical y pues igual se debe de intentar hacer lo menos posible. En cuanto a las membranas rotas, pues se necesita instruir a la paciente principalmente para que ella pues sea consciente de cuando tenga una fuga de líquido en la vagina y pues informe de manera temprana. Bueno, principalmente es significativa por 3 razones. La primera, pues porque si la presentación no está fija en la pelvis, el cordón umbilical puede prolapsarse y comprimirse. También, pues es probable que el parto comience pronto, esto pues si el embarazo no está cerca del término. Y también, pues si el parto se retrasa, de la rotura de membranas es más probable alguna infección intrauterina, alguna infección neonatal pues por la duración del tiempo. Y bueno, ¿en cuál iba? Ok. En cuanto a la evaluación cervical, pues de seguro ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a recordarlo un poco. Tenemos el borramiento cervical, pues que el grado de borramiento cervical nos va a reflejar la longitud del canal cervical en comparación con la del cuello uterino, pues que no vamos a tener un borramiento. Cuando la longitud del cuello uterino se reduce a la mitad, pues se dice que está un 50%, y cuando se vuelve muy delgado, como pues por ejemplo ya el segmento uterino inferior, pues podemos decir que ya se desvaneció o tenemos un 100%. En cuanto a la dilatación, pues la dilatación cervical, pues la vamos a determinar estimando el diámetro pues de la abertura cervical. Esto pues lo podemos hacer mediante los dedos, pues examinándolo. Y bueno, pues el diámetro se va a estimar en centímetros. Se dice que el cuello uterino está completamente dilatado, ya que tenemos los 10 centímetros. Por eso, pues es importante nosotros conocer cuántos centímetros tiene de abertura nuestros dedos, porque obviamente pues no va a ser los mismos centímetros mis dedos que tal vez los de un compañero hombre.
Entonces, pues de esa manera para nosotros pues tener como idea de cuánta dilatación tenemos según nuestros dedos. En cuanto a posición, pues la posición del cuello uterino va a estar determinada por la relación del sistema cervical con la cabeza del feto y pues la vamos a clasificar como posterior, posición media o anterior. Y pues la posición determinada pues nos marca que la consistencia del cuello uterino sea suave, firme o pues entre suave y firme. En cuanto a estación fetal, la estación fetal es el nivel de la parte del feto que se va a presentar en el canal del parto. Haz de cuenta, va a ser la relación que tenga el feto con las espinas isquiáticas, sí. Y pues estas espinas las tenemos a medio camino entre la entrada y la salida de la pelvis. Entonces, cuando la porción más baja de la parte fetal se va a presentar, va a estar a nivel de las espinas. Por ejemplo, ahí podríamos llamarlo que estamos en una estación 0. Y bueno, en cuanto a estudios de laboratorio, pues cuando la paciente va a ingresar al parto, la mayoría de las veces tenemos que controlar pues, lo que es el hematocrito o hemoglobina. Y también pues se considera que las mujeres parturientas que no tienen una atención prenatal correcta, pues van a correr el riesgo de contraer enfermedades como sífilis, hepatitis, VIH, por lo que también tenemos que estar realizando estos estudios de detección. Y pues también es muy importante lo que es pues el tipo de sangre y anticuerpos. Bueno, pues bueno, en cuanto al tratamiento del parto, pues se conoce actualmente como el tratamiento activo del parto. Dos de sus componentes, la amniotomía y la oxitocina, pues son las que utilizamos de forma amplia. El parto se diagnostica pues cuando las contracciones dolorosas ya van acompañadas de un desgarro cervical completo, o también le pueden llamar como evento sangriento, donde pues ya tenemos las membranas rotas. La paciente que ya tenga estos hallazgos, pues se habla de que debería dar a luz en las próximas 12 horas. El examen pélvico se tiene que realizar durante cada hora, durante las siguientes 3 horas, y luego intervalos de 2 horas. Cuando la dilatación aumenta al menos 1 centímetro, pues vamos a realizar la amniotomía y pues nuevamente debemos de evaluarlo cada 2 horas y pues vamos a iniciar con la infusión de oxitocina en dosis altas. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, ahí la verdad no me queda claro, ¿por qué vas a poner oxitocina? Se hablaba de que si no hay una dilatación, Si no hay una dilatación, ¿en cuánto tiempo? pues cada hora se tiene que hacer pues se hace el tacto, y si no tenemos la dilatación, pues en las siguientes 3 horas, de al menos 1 centímetro por hora. Ok. ¿Y qué tal si la paciente pues todavía no ha iniciado su trabajo de parto? ¿De todas maneras le vas a poner oxitocina? Pues no. Ok, por eso miren, es importante que sepan cuando una paciente ha iniciado con trabajo de parto. Hay muchas pacientes que ingresan a la labor y no no han iniciado realmente su trabajo de parto. Como dices tú, bueno, es que no ha iniciado su trabajo de parto y pues lo más lógico es ponerle oxitocina. Pues no, lo que vas a hacer es que la paciente empiece a lo mejor con actividad uterina, pero realmente sin una indicación específica, ¿sí? Cuando nosotros indicamos oxitocina o la conducción o inducto conducción del trabajo de parto, debe de ser por una indicación específica. Así como en la cesárea, la oxitocina tiene sus indicaciones, ¿sí? ¿Cuáles serían, o bueno, a lo mejor si no la leíste, se te puede a lo mejor ocurrir? ¿A quiénes les pondrías oxitocina tú? ¿A qué pacientes? Que dirías, ¿sabes qué? Esta paciente ya tiene que nacer el bebé.
Pues en una paciente podría ser que ya está desgarrada y pues con contracciones dolorosas. Desgarrada. Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres con desgarrada, pero no, miren, hay indicaciones médicas muy específicas. Ustedes ya vieron enfermedad hipertensiva con la doctora Esther. Sí, ayer. Ok, Sí. ¿se acuerdan cuál era el tratamiento definitivo de la preeclampsia? O de la El parto. preeclampsia? Era la interrupción del embarazo, ¿verdad? Y la interrupción del embarazo va a ser de acuerdo a las condiciones obstétricas de la paciente. Si la paciente tiene condiciones para un trabajo de parto, pues se le va a dar parto. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, a una preeclampsia se le podría poner oxitocina? Sí. Claro que sí, sí, es una indicación. Si la paciente tiene condiciones obstétricas para un parto, es una indicación la preeclampsia, para inducir o conducir el trabajo de parto en una paciente con una preeclampsia. ¿En quién más se les ocurriría? ¿Sabes que esta paciente, llegó así? Ya le voy a poner oxitocina porque necesito que nazca el bebé. Por ejemplo, una ruptura prematura de membranas, pero ya complicada, con alguna infección. Una ruptura de membranas, o aunque no esté complicada, una ruptura de membranas en un embarazo de término ya es indicativo de interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces lo que queremos es que tarde el menos tiempo posible con las membranas rotas. Entonces definitivamente la ruptura prematura de membranas. ¿En quién más? ¿En quién más se les ocurre? Cuando Tal hay vez en estado pacientes fetal que no tranquilizante, Ok, cuando hay estado fetal no tranquilizante, tenemos que evaluar cómo está el feto, ¿sí? Tenemos que hacerle una prueba sin estrés o en su caso una prueba de tolerancia a la oxitocina. Si el feto no tolera la prueba de tolerancia a la oxitocina, pues vamos a irnos por cesárea, ¿sí? Si sospechamos que, por ejemplo, el bebé está teniendo un estado fetal no tranquilizante por un oligohidramnios, digamos que casi no tiene líquido, sería candidato a una prueba de trabajo de parto, ¿sí? Ahí también pondríamos oxitocina, ¿sí? ¿En quién más? no recuerdo si ya lo dijeron, pero tal vez en algunas pacientes que presentan desprendimiento de placenta. Le vas a desprender más la placenta. En esos casos no. Sí, más bien, de hecho, es una contraindicación. ¿Sí? Ok, entonces, si por ejemplo la paciente llegó con un trabajo de parto activo, ya trae 4 de dilatación, 4 o 5 centímetros de dilatación, pero ya tiene 2, 3 horas que no avanza, como mencionaba su compañera, pues dices, bueno, es una distocia de contracción, vamos a ponerle oxitocina para que regularice su trabajo de parto. Ahí también estaría indicado, ¿sí? En realidad son pocas las indicaciones de la oxitocina, pero desgraciadamente se hace un uso indiscriminado de ella y obviamente pues es un medicamento que no es inocuo, ¿sí? Es un medicamento que tiene que estar bien monitorizado, debe de ser administrado en bomba, generalmente no se hace de esa forma y por eso hay muchas complicaciones. Complicaciones desde desprendimientos de placenta, rupturas uterinas, sobrecarga de líquidos, sobrecargas hídricas, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que la oxitocina sea indicada, más bien sea administrada bajo una indicación médica. ¿De acuerdo? No hay que utilizarla de rutina, pero sí es un buen medicamento. ¿Me gustan continuar, por favor? Gracias, doctor. Bueno, continuando con episiotomías, pues esta va a ser una incisión del pudendo y de los órganos genitales externos. Tenemos dos tipos principales, que serían las de línea media y medio lateral. Y pues también van a variar según el ángulo de la incisión perineal. Bueno, la episiotomía de línea media pues va a comenzar en la horquilla,
se va a hacer la incisión de la línea media del cuerpo perineal y va a terminar antes de llegar al esfínter anal externo. La longitud varía, va a ser de entre 2 a 3 centímetros, dependiendo de la longitud perineal y el grado de adelgazamiento del tejido. La mediolateral, pues va a comenzar en la línea media de la horquilla y se va a dirigir hacia la derecha o hacia la izquierda, dibujando un ángulo de 60 grados respecto a la línea media. Tenemos la lateral, que pues va a comenzar de 1 a 2 centímetros de lateral a la línea media. También va a estar en ángulo hacia la tuberosidad isquiática derecha o la tuberosidad isquiática izquierda. Y bueno, pues siempre antes de la episiotomía es muy importante pues que la analgesia puede ser ya sea que tengamos la regional del parto, bloqueo bilateral del nervio pudendo o también infiltrando nosotros lidocaína al 1%, pero pues algunos doctores en el libro decía que usaban la EMLA, que es la crema de lidocaína y pirilocaína al 2.5, pero pues que se necesita aplicar 1 hora antes del parto previsto, por lo que es difícil y pues no se usa. ¿Cuáles serían las indicaciones para las episiotomías? ¿O a todas se les debe de hacer? ¿O tú qué piensas? Bueno, perdón, ¿sí puedo contestar yo? Sí, adelante. Es que yo soy la que las va a decir. Ajá. Bueno, anteriormente se decía que era como rutina hacerlas, pero ahora sí ya hay unas indicaciones que serían estas, que es distosia de hombro, que el parto sea de nalgas, que el feto pues sea macrosómico, un parto vaginal operatorio, posiciones occipito-posterior persistentes, también la longitud perineal marcadamente corta, y en otros casos en los que la imposibilidad de que tenga imposibilidad de realizar una episiotomía que nos resulte de una ruptura perineal significativa. No sé si nos falten algunos, pero estos eran como los que más se mencionaban en los De acuerdo, artículos. totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el parto vaginal operatorio? ¿Es el instrumentado? El parto vaginal operatorio es la aplicación de forceps, ¿sí? Sí. Entonces, en forceps siempre se realiza episiotomía. Fuera de ahí no se debe de realizar de forma rutinaria, ¿sí? Es bien importante que lo sepan. Antes también, igual, yo cuando hice la residencia, cuando hice el internado, se hacía de forma rutinaria. Ni siquiera le preguntábamos a la paciente. Hay veces que ni siquiera teníamos tiempo de infiltrarlas. Y ahí le va su episiotomía. La pobre señora, aparte del dolor del trabajo de parto, su dolor por la cortada ahí en el periné. Entonces, debe de tener sus indicaciones. Mucho tiempo se utilizó para que ustedes aprendieran a suturar. Ya no se debe de realizar de esa forma. Debe de tener sus indicaciones bien presentes. Y obviamente, como todos los procedimientos que se realizan en medicina, ¿sí? No nada más en ginecología, en todos los procedimientos que se realizan en medicina, se debe tener un consentimiento informado, platicar la paciente cuando esté en trabajo de parto, comentarle de que si hay necesidad de realizarle una episiotomía, probablemente se tenga que hacer, comentarle los riesgos, los beneficios y que les firme, ¿sí? Es importante que les firme. No hay todavía muchas demandas en cuanto a realizaciones de episiotomías no consentidas, pero sí las hay. Entonces, no sean ustedes algunos de ellos que vayan a salir con un problema legal por hacer un procedimiento del cual no les firmaron de enterados, ¿sale? Entonces, siempre que les firmen de enterados, su consentimiento informado. Generalmente ya los consentimientos informados cuando están en trabajo de parto ya tienen todas estas cuestiones, pero asegúrense que la paciente lo tenga, ¿sí? Y obviamente, antes de realizar el procedimiento, hay que decirle a la paciente, ¿sabe qué, señora? Vamos a realizar este procedimiento.
se le va a poner anestesia, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que ustedes estén bien atentos en todos los detalles. Cada vez las cuestiones en medicina y sobre todo en obstetricia son cada vez más delicadas, entonces debe prestar mucha atención en esto, ¿sale? Bueno, pasando a la reparación de la episiotomía, estas deben ser pues hechas hasta que la placenta haya sido totalmente expulsada y la analgesia pues se debe de hacer y ya que las mujeres sin anestesia pueden experimentar pues muy altos niveles de dolor durante la sutura. Se puede utilizar lidocaína inyectada localmente, ya sea una o con un suplemento del bloqueo del nervio pudendo bilateral. En las pacientes que tienen anestesia epidural, puede ser necesario una dosificación pues extra. Los desgarros se clasifican en 4 grados. El primer grado, que es cuando implica la piel perineal, el núcleo fibroso central del periné y la vagina, pero sin lesionar la musculatura. Estas no requiere de una reparación, pero se pueden colocar suturas para controlar el sangrado o restaurar la anatomía. También es adecuada que la sutura sea fina y absorbible o de absorción tardía y con una cola adhesiva. En el segundo grado, que aquí pues afecta el tejido subcutáneo y a la mucosa, también se puede incluir el músculo bulbocavernoso y el transverso superficial sin llegar a afectar el esfínter anal. Aquí se va a cerrar pues el epitelio vaginal y se van a aproximar los músculos bulboesponjoso y el perianal transverso superficial. En el tercer grado, que aquí ya implican los músculos del perineo, la piel del perineo también, y esta sí llega hasta el esfínter anal. Este desgarro se puede dividir en 3 categorías, que es el 3A, que es una lesión del esfínter anal externo, donde menos del 50% está desgarrado. El B es donde más del 50% pues, del esfínter externo está desgarrado. Y el C es cuando el esfínter anal externo e interno están desgarrados. Aquí hay 2 métodos pues que se pueden utilizar para reparar el esfínter anal externo, que es el que se dañó. El primero es una técnica de extremo a extremo. Inicialmente los extremos cortados del esfínter anal externo, que a menudo pues se retraen, son aislados y se llevan a la línea media. Y la técnica de superposición, donde los extremos del esfínter anal externo se van a llevar igualmente a la línea media y se van a colocar pues uno encima del otro. Este método solo va a ser adecuado para las relaciones del tipo C, que son aquellas pues, que ya les mencioné, que implican el esfínter anal externo y también el interno. Se hacen 2 filas de suturas de tipo colchón para recrear el anillo anal. En las laceraciones del 4º grado, estas son las que se extienden hasta la mucosa rectal. Aquí, pues los bordes desgarrados de la mucosa rectal se vuelven a aproximar en un punto de 1 centímetro de proximidad al vértice de las heridas. Bueno, de la herida, perdón. La sutura se coloca aproximadamente a medio centímetro de distancia de la musculatura rectal y no entran en un lumen anorrectal. A menudo se utiliza pues la sutura de poliglactina 910 de calibre 4 ceros, o también puede ser un catgut crómico pues para esta línea de sutura.
También se decía que algunos recomendaban una segunda capa de refuerzo por encima de esta, y de no hacerse, entonces la siguiente capa para cubrir la mucosa no rectal está formada por una reaproximación del esfínter anal interno. Y pues igual después de cualquier reparación se tienen que hacer los recuentos de agujas, esponjas, pues para hacer una conciliación de esto y registrarlos en la hoja de parto. No sé si hasta aquí tengan una duda o quieran agregar algo que a mí se me haya pasado. Adelante, doctor. Ok, bueno, ya pasando pues al cuidado que se le tiene que dar pues a esto, pues que es una herida que se tiene que cuidar. Inicialmente vamos a recomendar las bolsas de hielo aplicadas localmente, que esto nos va a ayudar a disminuir la hinchazón, así como el malestar que podrían tener las pacientes. En los siguientes días, los baños de asiento tibio nos podrían ayudar en cuanto a la comodidad y a la higiene. También nos podríamos ayudar de una botella pequeña de agua tibia para poder limpiar el sitio después de evacuar. Con esto, pues eliminando las heces. Y los analgésicos orales que contengan codeína nos pueden proporcionar pues un alivio considerable. Para las mujeres que tengan laceraciones de segundo grado o que ya tengan un desgarre del esfínter anal, se suele recomendar que el coito sea hasta después de la primera visita puerperal, que son a las 6 semanas, y en comparación con las mujeres con perineo intacto, aquellas que sí presentaron un traumatismo muestran tasas más altas de relaciones sexuales retrasadas a los 3 y 6 meses, pero no alcanzan a llegar al año. Bien, si gustan, este tema lo vamos a ver la próxima, porque sí es un tema que me gustaría ampliar un poquito, que es el puerperio fisiológico, y que es un poquito amplio y que es muy importante que lo tengan bien presente. No sé si de lo demás tengan alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita. De lo de las episiotomías, perdón, ¿cuáles eran las principales complicaciones? ¿Sí vieron algunas por ahí? Digo, aparte del dolor, aparte de ¿qué complicaciones podría tener una paciente con una episiotomía, por ejemplo, de cuarto grado? O más bien un desgarro, porque esa no sería una episiotomía, sería un desgarro de cuarto grado. Ya había visto pues infecciones, si es de cuarto grado pues incontinencia, y una fístula también rectovaginal, también se mencionaba la formación de un absceso. Ok, entonces las principales son las relacionadas a una mala reparación de la mucosa rectal. Entonces, es bien importante que obviamente después de que terminen de reparar, comprobar la integridad del recto, porque sí es muy frecuente que en este tipo de desgarros presenten fístulas rectovaginales. Imagínense una paciente joven de 20 y tantos años con una fístula rectovaginal, todo lo que va a influir en su calidad de vida y obviamente en su salud, porque pues también la cuestión de las heces las provoca infecciones de vías urinarias, obviamente pues la cuestión sexual también se afecta bastante. Entonces es por eso bien importante que en toda paciente que haya tenido este tipo de desgarros tengan en cuenta eso, ¿sí? Que tenga un esfínter íntegro. Y de preferencia, pues obviamente siempre estar acompañados de algún experto, alguien que sepa reparar este tipo de desgarros, porque, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo posible por repararlo, pero si hay alguien que nos pueda ayudar, siempre es importante que nos ayude, ¿vale? Entonces, no lo dejen a menos, este tipo de pacientes puede tener muchas complicaciones. Aparte del dolor, aparte de la dispareunia, aparte del riesgo de infecciones, lo más grave para mí sería
tanto una fístula rectovaginal como una incontinencia anal, ¿sí? Entonces es bien importante que este tipo de pacientes sean de hecho revisadas por un experto si ya tuvieron este tipo de problemas en el parto, mandarlas por lo menos una visita con el proctólogo para que verifique que todo esté de forma adecuada y pues nada más, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta aparte. De mi parte no. Yo nada más tengo una duda entonces con el orden de los temas. Sí, Entonces, por ejemplo, este tema lo terminaremos con usted hasta el viernes y mañana comenzamos con el siguiente con la doctora o seguimos. es correcto. Sí, Ah, sí. ok. Ya para que no se atrasen, vemos lo que falta de este tema y si tenemos tiempo, vemos parte del que sigue el próximo viernes. Pero sí, ya, ustedes ya vean la cuestión de las distocias con la doctora Esther. Ah, ok. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bien, chicos. Entonces, nos vemos el próximo viernes entonces con puerperio. Les encargo mucho la cuestión de, el partograma y la curva de Friedman para verlas también ese día. ¿Sale? De hecho, doctor, le íbamos a comentar, en la exposición que subimos viene una hoja de partograma y también la curva. Nada más Ah, ok. que igual pues ya está arriba en el Classroom también. Ah, perfecto. Entonces la vemos el viernes. ¿Les parece? Sí, muy bien. Sí. Vale. Muy bien. Que estén muy bien.